Esta es la continuación de la traducción al castellano del trabajo de Michael Tessarion de la serie Orígenes y Oráculos, titulado Astroteología y Mitología Sideral, segunda parte del primer programa. Arthur Kemp, en el libro La Marcha de los Titanes, dice: el único grupo significante que quedaba en Europa, quienes no eran cristianos por el año 1000 AD, se encontraba en las regiones bálticas Europa del Este. Para destruir este último bastión del paganismo, la Iglesia empleó el servicio de algunos de los cristianos más fanáticos, los caballeros teutones, originalmente una orden militar religiosa fundada durante las Cruzadas, siendo establecida primeramente en Palestina en el 1190. Los caballeros teutones saltaron a la ocasión y, usando violencia y asesinato en masa, pronto se conocieron como efectivos cristianizadores. Este evangelismo genocida pronto se convirtió en la única obsesión de los caballeros teutones. Para el 1226, la orden había establecido asentamientos permanentes en el noroeste de Europa. En 1525, el gran maestro de la orden, Albrecht de Hohenzollern, se convirtió en protestante y disolvió la orden. Tony Busby, en su libro El fraude de la Biblia, dice: nunca hubo ningún registro de un Jesucristo sobrenatural o de un Simón de Petra, Simón Pedro a los presbíteros. Se designaron a sí mismos y continuamente reestructuraron sus propios escritos para atraer más a la chusma sin entender el significado de lo que estaban compilando. De hecho, el término padre era usado por los sacerdotes en el culto de Mitras. Este era el antiguo culto, un culto solar, un culto de Mitras. Este término fue originalmente prohibido para los cristianos. El cumpleaños de los Mitras era el solsticio de verano, el mismo momento que luego se dio para el nacimiento de Jesucristo. Ahora, uno de los más importantes reveladores de este tipo de información que me gustaría introducir en este momento, y a quien dedico este programa y los demás de esta serie de Orígenes y Oráculos, es Jordan Maxwell, quien ha dedicado toda su vida investigando y destapando este tipo de información para que la humanidad pueda ver la verdadera luz de la razón y quizás gane esta guerra intelectual y espiritual contra los adversarios quienes buscan nuestra ruina. A menudo he dicho que si construyésemos estatuas y bustos de Jordan por todo el mundo, eso sería solo una pequeña muestra para honorar el servicio a la humanidad de este extraordinario mago, verdadero mago de nuestros tiempos. Aquellos quienes estáis familiarizados con el trabajo de Jordan, sabéis que él solo se merece el término de el orador más controvertido del mundo. Una de las cosas más importantes que ha sacado en su trabajo es que hay conexiones, hay secretos ocultos, hay un origen oculto de religión, negocios y gobierno. Dice en sus propias palabras que la religión y la política son dos manos sirviendo al mismo cerebro. Y Jordan Maxwell ha sido uno de los más valientes individuos que ha enseñado cuáles son las operaciones de ese cerebro y exactamente qué plan tiene ese cerebro para el futuro. Tony Busby, en su libro El secreto en la Biblia, dice: en el siglo IV, los principales defensores de la Iglesia cristiana desarrollaron un culto secreto desde la cual una gran porción del público fue excluido, y la costumbre de comunicar solo a una porción de la comunidad se vino a conocer como la disciplina arcani o la disciplina del secreto. La intimidad de los realizados ritos sagrados fue guardada con el mayor de los cuidados de los ojos intrusos de todos los que no estaban cualificados para estar presentes. Así que, tal como ha destapado Jordan Maxwell, como otros eruditos e investigadores están descubriendo, había una tradición secreta dentro de la cristiandad, y la cristiandad misma es claramente una organización conspiratoria, es una organización secreta repleta de grandes misterios. Tenían que usar símbolos para comunicarse entre sí, estaban siendo reprimidos, tenían que reunirse en secreto y tenían que disfrazar sus intenciones originales. Sin embargo, hoy, cualquiera que tiende a ser así, son considerados malos. En cambio, la cristiandad en su comienzo era nada más que una sociedad secreta. El doctor Lawrence Buck, en la masonería mística, también habla de las tradiciones ocultas de la cristiandad. Dice:
Siempre hubo una porción exotérica que se entregaba al mundo para los no iniciados y una porción esotérica reservada para los iniciados y revelada solo en grados, de acuerdo con la aptitud demostrada por el candidato para recibir, ocultar y utilizar correctamente el conocimiento así impartido. Pocos cristianos profesos son conscientes, quizás, que tal era el caso de la cristiandad durante los primeros siglos. El santo Gregorio, el arzobispo de Constantinopla durante el 540 y el 604 AD, dijo: «Tú has oído tanto del misterio como se nos permite hablar abiertamente a oídos de todos. El resto será comunicado en privado y que debes retener dentro de ti mismo. Nuestros misterios no han de ser conocidos por extraños». Una de las grandes personalidades dentro de la cultura, la tradición y la religión judía fue el rabino Mosés Maimónides, quien dijo: «Cada vez que encuentres un cuento en nuestros libros, la realidad del cual parece imposible, una historia que es repugnante tanto para la razón como para el sentido común, entonces estate seguro que el cuento contiene una profunda alegoría, cubriendo una profunda y misteriosa verdad, y cuanto mayor lo absurdo de la letra, más profunda la sabiduría del espíritu. Quien descubra el verdadero sentido del libro de Génesis debe tener cuidado de no divulgarlo. Si una persona ha de descubrir el verdadero significado por sí mismo o con la ayuda de otro, entonces ha de mantenerse en silencio, o si habla, hablar de ello oscuramente, en una manera enigmática, tal como lo hago yo mismo. Entonces que sepas en esta etapa que si eres un cristiano buen intencionado, quien ha estado siguiendo este paradigma en particular, entiende que hay una jerarquía involucrada aquí, y no es un proceso igualitario, este juego de la religión. A ti se te dice solo aquello que has de saber, de sus propias palabras. Es un hábito, hay una tradición exotérica y otra esotérica. Y puede que no estés al tanto de esto, puede que no te hayas ganado ese derecho. Así que ten cuidado cuando dices que lo que sabes es toda la verdad, porque aquellos quienes te están diciendo esto, aquellos quienes te están dando esta información, puede que sepan algo más, algo que tú no sabes. Toda la cosa está basada en misterio. Lo que ha sacado a relucir Jordan Maxwell en sus increíbles investigaciones y su trabajo es el hecho de que hubo un antiguo mundo, no una estructura de poder, pero muchas. Y Jordan habla específicamente de los 4 grandes cultos de poder, y estos son conocidos como el culto estelar, el culto lunar, el culto solar y el culto saturniano. Y absolutamente y fundamentalmente, no podremos tener ningún tipo de conocimiento en nuestro tiempo sin entender los papeles y los orígenes y el poder de estos cultos. No encontrarás esta información en la mayoría de los libros de texto. Hay libros de siglos pasados que sí la contienen, pero aquellos libros, aquellos escritores, han sido embargados o perseguidos. Esperamos mostrarte este gnosis hoy, para que tengas una visión de dónde procede todo esto, para que puedas dar sentido a todas estas paparruchas. Pero los cultos de poder son muy importantes. Por supuesto, encontramos mención de ellos en otras áreas. Si sabemos dónde mirar, por ejemplo, si miramos en las cartas del tarot, si sacas las cartas de los arcanos mayores y las observas en orden, encontrarás que las primeras 4 cartas representan los 4 cultos. El culto más antiguo es el culto estelar, y este está representado por la primera carta, llamada el mago, que precisamente está mostrando uno de los magos del culto estelar. Aquellos que están familiarizados con el tarot siempre se han preguntado sobre algunos de los significados de estos símbolos increíbles. La segunda carta muestra a la sacerdotisa, con la luna creciente, y esta está relacionada con el culto lunar. La carta número 4, el emperador, es una referencia al culto solar. En la quinta carta encontrarás el papa o el sumo sacerdote, que es una referencia al culto saturniano. Así que tenemos a los creadores del tarot,
los creadores de una de las herramientas más poderosas de adivinación que de hecho conmemoran los cultos de la antigüedad. El primer culto fue el que más duró. Algunos estiman que duró casi 25.000 años. Es un culto muy antiguo. Se conoce como el culto estelar. Como dije, el siguiente en línea, y por supuesto muchos de ellos existieron contemporáneamente, pero el siguiente culto de gran importancia era el culto lunar. En el culto lunar, las hembras, tanto en el culto estelar como en el culto lunar, la mujer ocupaba los altos cargos. Hablaremos de este culto un poco más tarde. Después tenemos el culto saturniano. De aquí, de hecho, surge el judeocristianismo. Los orígenes de toda la filosofía judía surgen del culto saturniano, la adoración del planeta Saturno. Es una de las razones por las que celebran el sábado, en inglés Saturday, el día de Saturno, y el culto solar, que está ahora en hegemonía y que procede del antiguo mundo, adoran al sol, el culto solar. Y aún conmemoramos aquel culto al celebrar o adorar en un domingo. En inglés domingo es Sunday, el día del sol. De nuevo, si miramos la Biblia, vemos las conexiones ahí. En el Apocalipsis 22, Jesús está diciendo con sus propias palabras: «Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana». La estrella resplandeciente de la mañana. Tú no puedes adorarla, tú no puedes mencionarla, tú no puedes practicar la astrología. Eso se supone que es todo tabú y malo y satánico. Pero está bien que Jesús diga: yo me estoy identificando a mí mismo con los cielos, con las estrellas. Todos sabéis que la estrella de la mañana es Venus o el Sol. Entonces, hasta aquí 3 cosas importantes que hemos de recordar sobre la cristiandad son que, originalmente, era una teología oculta, clandestina y reprimida. Era una consolidación de numerosas doctrinas paganas, asiáticas y orientales, o lo que quizás queramos llamar cultos en el verdadero sentido de la palabra, no de la forma en la que es utilizada esta palabra hoy en día. Y fuera del fanatismo normal, la mayoría de sus fundadores y partidarios no tenían ninguna intención de que se convirtiera en un tipo de religión universal. Jordan Maxwell, en su libro Sociedades secretas y religión tóxica, dice que los líderes de los 7 grandes cultos de poder, por supuesto eran 4 los grandes cultos de poder, pero habría un total de 7 cultos. Trataremos con esto un poco más tarde. 4 grandes cultos, pero en total 7 cultos, fueron el origen de las ideas teocráticas y religiosas. Dice: los líderes de los 7 grandes cultos de poder, estas son las 7 iglesias, decidieron que en lugar de luchar entre sí por la supremacía sobre el antiguo mundo, debían de combinar sus fuerzas. Cada culto temía que podía ser destruido si los otros conspirasen en concierto contra éste. La conjunción de los cultos no sucedió inmediatamente ni rápidamente. Duró varios siglos. El Viejo Testamento contiene la historia de esta unión. Las dinastías élites de este culto operan mediante sus descendientes en este mundo hoy en día y son extremadamente poderosos. Alvin Voigt-Kuhn hace referencia a esta unión. Dice: en el preciso momento en que la cristiandad estaba siendo formulada, ¿vale? Esto sería el siglo 0 AD, se nos ha dicho, esta es una fecha muy específica. En el preciso momento en que la cristiandad estaba siendo formulada, poderosas corrientes económicas, fuerzas sociales y religiosas entraron en juego, la operación de las cuales precipitó un cambio rápido y drástico del centro de gravedad, por así decirlo, en valores y motivaciones religiosas. De lo que está hablando Jordan Maxwell, de hecho, es preciso. De la misma manera que cualquier sindicato, cualquier corporación o cualquier fusión toma lugar, puede ser debido al miedo. No se hacen por amor por la humanidad, se hacen para salvar su propia piel. La idea de que si tus rivales se unen, tú estarás fuera de negocio. Así que con indignación, pero por necesidad, congregas, creas lo que se conoce como el primer conglomerado en el mundo.
Y muy interesante, una de las anécdotas más fascinantes sacadas a la luz es el lugar de esta unión. El lugar de la unión de estos grandes cultos lo conocemos hoy como Israel. Israel está hecho con nombres que derivan connotativamente de estos cultos. Israel literalmente procede de las palabras Isis, Ra y El. Isis era la diosa de la luna, Ra el sol, El era el dios del culto saturniano, El. Así que Isis, Ra y El y su encuentro fue en Israel. No es que fuera tanto topográfico, en cierto lugar, sino lo que conocemos como Israel, esa palabra, Jacobo, el concepto de Israel en todas sus permutaciones, no solo una localidad geográfica, representa este movimiento de la unión de unos cultos de poder. Cuando decimos Israel, hemos de dejar de pensar en un cierto lugar, o lo que se nos ha dicho. Hemos de entender que es la unión de grandes cultos de poder, para que puedan controlar las rutas de comercio, para que puedan controlar las mentes de los hombres, y pensaron que podían hacer esto mucho mejor trabajando en concierto. Que se sepa que este tipo de poder, bajo el que estamos hoy, no sucedió de la noche a la mañana. Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán y también historiador, dijo: «La Iglesia cristiana es una enciclopedia de cultos prehistóricos». Tony Buzbee dijo que el imperio, Roma, gradualmente absorbió y adoptó a su propio fin la multitud de cultos derivados de todas sus partes y sobre los siglos consecuentes. Los unificó en uno, la Iglesia Romana Universal. Hoy se llama la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, mucha de la literatura entonces escrita estaba dirigida a propagar una fe fabricada para el mundo y asegurar que los emperadores romanos ocupasen posiciones de jefes de iglesia y de Estado. Podrás ver que sí, podéis unificar los cultos, pero claro, cada potencia le encantaría gobernar a todas las demás. Puede que se hayan juntado todas estas distintas escuelas, pero siempre que se unifican hay un individuo que quiere ser el cabeza, el mandamás, y por supuesto no les importa luchar por esa posición entre ellos. Jerry Mander, en su libro Cuatro buenas razones para eliminar la televisión, dice algo muy interesante. Dice: los hebreos, emergiendo entre el 3000 y el 2000 BC, ganaron una importante victoria política al denunciar lo que llamaron la adoración de imágenes grabadas. Al destruir el poder de las escuelas de los sumerios y otros quienes les precedieron, efectivamente destruyeron la religión basada en la naturaleza y la veracidad de las imágenes. Esto hizo posible la sustitución de un Dios abstracto, singular, varón, humano, todopoderoso. Puesto que era un pecado crear cualquier escultura de ello, consiguió mantener su naturaleza abstracta. A pesar de que absortaron a Dios, los cristianos superaron un tanto este problema. Crearon las imágenes de Jesús, un paso atrás o hacia adelante, depende cómo quieras verlo, hacia el paganismo. Así que los cristianos después decidieron que todo este desbarbado de imágenes, de iconografía, no está funcionando. Necesitamos traer esto de cierta medida para tener la figura, el modelo, la imagen de Jesús. Por supuesto, no la trajeron como la verdad. Se dieron cuenta que la podían traer, pero también podían manipular esa imagen. Así que incluso la imagen que nos llega a nosotros de la Biblia de Jesús puede que sea también parte de esta estratagema, puede que no sea precisa. En Jeremías 18 tenemos lo que yo creo es un pasaje que hace referencia a esta unión. Creo que la Biblia secretamente habla de esta unificación de cultos. Estudiemos este pasaje, por ejemplo, y veamos si hay una conexión o una correspondencia. Jeremías 18 dice: «Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí
que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Madame Elena Petrovna Blavatsky, una de las mejores escritoras literarias y una grandísima ocultista, fundadora de la Sociedad Teosófica, en su volumen La Doctrina Secreta, volumen 3, ella dice: todo erudito ha de ser consciente que hay dos estilos distintos, dos escuelas, por así decirlo, claramente trazables en las escrituras hebreas, la eloísta y la jevítica. Las porciones pertenecientes a estas respectivamente están tan mezcladas entre sí, tan completamente mezcladas por manos posteriores, que a menudo todas las características externas se han perdido. Sin embargo, se sabe que las dos escuelas eran antagonistas. Tony Buzbee dice: todo lo sobrenatural que escribieron los presbíteros sobre su Dios en desarrollo puede ser trazado a anteriores creencias religiosas. Y Jordan Maxwell nos recuerda que hay al menos 26 traducciones de la Biblia. Uno puede adquirir una con comentarios de pie de páginas presentando 26 traducciones diferentes de cada pasaje y verso. Hoy puedes adquirirla, puedes obtener una Biblia que se llama Biblia de compañía, en donde cada pasaje puede ser traducido de 26 maneras diferentes. Jordan Maxwell, en su presentación El lado oscuro de Jordan Maxwell, dice: la versión autorizada de la Biblia, entre comillas, fue llamada así porque era la única que se le permitiría leer a la gente. Dice está autorizada porque más vale que no se te pille leyendo ninguna otra. El rey James la escribió, la publicó, más vale que la leas, está autorizada, bajo pena de muerte. La historia de los cultos es presentada de nuevo, en el Nuevo Testamento también, especialmente en la Natividad. En la Natividad oímos la historia del nacimiento de Jesucristo. Descubrimos que es visitado por 3 reyes magos, quienes traen consigo 3 regalos: oro, incienso y mirra. Lo que hemos de entender es que esta es una historia propagandística relativa a los cultos. Jesucristo, quien ahora es adorado en el día del sol, Sunday, el domingo, era el rey del sol, el rey solar, que estaba siendo adorado por los 3 miembros de los cultos anteriores. Ha nacido en Belén, pero es visitado por 3 individuos, 3 reyes. Esta es una historia del homenaje que se le paga a él por los 3 cultos quienes gobernaban anteriormente, y como parte del homenaje traen consigo símbolos del sol: el oro, el incienso y la mirra. El oro es obvio, es el color del sol, pero el incienso y la mirra eran el incienso y la resina que se quemaba en todo templo sagrado solar del antiguo mundo. A los antiguos les encantaba porque era resinoso y era de color ámbar dorado, tanto que se hace referencia a ello como las lágrimas del sol. Así que estos regalos que se trajeron era un tributo, para decir: nosotros reconocemos que hay un nuevo rey, el rey solar, está surgiendo y va a ser el nuevo paradigma. Ahora los mitógrafos de los 4 cultos decidieron pacificarse los unos a los otros al dividir el ciclo del año de tal manera que conmemorarían las deidades y las teocracias de cada culto, ¿vale? Así que están uniendo todos, pero saben que si quieren crear armonía van a tener que hacer ciertos subsidios, ya que son todos adoradores de los cielos, todos adoran las estrellas. Aquí es donde se encuentra su testimonio original. Deciden tomar la rotación anual del Sol y dividirla, descomponerla de manera que se pueda honrar o conmemorar cada culto. Así que el año mismo, que es la rotación más grande, fue asignada al culto solar, cuyo rey es el Sol. La siguiente división del tiempo, que son los meses, tal como la palabra nos muestra, meses en inglés es months, viene de moon, está asignada a la luna, the moon, para apaciguar al culto lunar y su deidad. Luego, la siguiente división del tiempo es la semana,
La semana, por supuesto, está compuesta por 7 días, para los 7 planetas, porque el culto estelar adoraba a los planetas, y los 7 grandes dioses eran los 7 planetas, así que a ellos les toca la semana. Por eso una semana no tiene ni 3 días, ni 10, ni 15, ni 14, sino 7. A cada culto se le asignarían días de fiesta adicionales, algunos que estrechamente coincidirían, otros serían más específicos. Las manos de un reloj también representan estos cultos y su división del tiempo. No solo en un reloj de pulsera encontramos las 12 zonas demarcadas, pero también tiene 3 manecillas en un reloj. La manecilla de la hora, para Horus, el sol, la manecilla del minuto, Min, que era el antiguo nombre de la luna Moon, Min, y la rápida manecilla del tiquetaqueo, que representa a Mercurio, el dios más rápido, o para la Tierra, el tiempo terrestre. Estas son las 3 manecillas del reloj o del tiempo. Quisiera enfatizar que había otra pequeña división en la línea del tiempo. Es muy importante el darnos cuenta que si creamos una línea temporal, que digamos 25.000 años BC hasta el periodo de los Ptolomeos en Egipto, el periodo de Alejandría, la última de las dinastías, lo que nosotros llamamos Egipto duró todo ese tiempo. Comienza hace 25.000 años y llega hasta el momento de la invasión de los griegos. Algo increíble debió de estar sucediendo en aquel tiempo, porque hemos de darnos cuenta que esa es una expansión de tiempo muy larga. De hecho, cualquier otra edad que llegó después, y estoy hablando del periodo de Alejandría, hablo del periodo cristiano, del periodo griego, el periodo helenista, el romanticismo, el renacimiento, el periodo neoclásico y luego el periodo de la era moderna. Pues tómalo todo, todos estos periodos, luego multiplícalo por 3 y aún el periodo que conocemos de Egipto era aún más largo. Pero por ahora, date cuenta que había una división importante entre estos 4 cultos de poder, tal como dije anteriormente. Tanto el culto estelar como el culto lunar, las mujeres eran consideradas iguales, o incluso a menudo las mujeres eran las dominantes, las gobernadoras de los clanes y las naciones, y ocupaban los mayores puestos, místicamente, religiosamente y también políticamente, mientras los cultos saturniano y solar, y este es un punto clave a recordar, el papel de la mujer fue sustancialmente disminuido. Veremos un poco más sobre esto después. Los dioses masculinos de Egipto y el faraón mismo eran embajadores de la diosa femenina Númenor. Númenor simplemente significa presencia o energía espiritual, algo raro o de otro mundo. Así que el hombre, el varón, era solamente un embajador de esta presencia. Esta diosa se conocía por varios nombres dependiendo del culto. Hermes, Thoth, Anubis, Horus eran los agentes del balance y la justicia, el principio conocido como Ma'at, y siempre simbolizado por una pluma o por las grandes escalas de la justicia. El historiador y revisionista egipcio Mustafa Gadaya, en su obra maestra Engaño histórico, dijo: las mujeres egipcias estaban al cargo de la civilización. Las mujeres, princesas, y no el varón, eran las herederas legales al trono, y el hombre, con quien elijan casarse, se convertiría en el faraón gobernante. De nuevo, quisiera apuntar que la palabra faraón proviene de 2 palabras griegas, pharos, nous. Hay muchos significados para esta palabra, pero originó del griego pharos, y significa fuego, y nous, que significa mente, mente ardiente, o mente iluminada, o mente en fuego. Estos eran seres iluminados o semi-iluminados, los que gobernaban sus estados. A diferencia de los cultos estelar y lunar, que eran ecocéntricos, igualitarios e inclusivos, los cultos solar y saturniano eran antropocéntricos, jerárquicos y exclusivos. Debido a que reescribían el canon cosmológico, la diosa omnipresente se convirtió en la subordinada del todopoderoso dios varón. La figura de la diosa
fue relegada al papel de consorte o manumisión. En muchos casos la diosa fue denigrada por completo, como la tentadora, la femme fatale, la belle dame sans merci, la seductora y acechadora de los héroes varones. Llega a tal extremo que tenemos en la Biblia que Adán es el padre de todo el género humano. Eva, la hembra, si somos capaces de entender este concepto, que ya es decir, pero la idea es que Eva proviene del varón, Adán, y no al revés. Tan torcida y enrevesada en esta historia. Pues entonces igualmente de radical ha de ser el acto de la revisión, igualmente dramáticos y valientes hemos de ser con el fin de contrarrestar este nivel de devoción de este viejo, antiguo y sagrado canon. El maestro y mago de la era victoriana, Aleister Crowley, en su libro Liber 777, dice: por alguna razón mejor conocida por ellos mismos, los traductores de la Biblia cuidadosamente han excluido de la existencia y han sofocado cada referencia al hecho de que la deidad es tanto masculina como femenina. Han traducido un plural femenino por un masculino singular, en el caso de la palabra Elohim. Así es, la palabra Dios originalmente, Elohim, uno de los nombres más antiguos para Dios, es plural, significa tanto masculino como femenino en hebreo. Pero está bien, podemos saltarnos eso también, ya que traemos un nuevo juego, esa puede también ser destruida. Ahora, este cambio de paradigma entre el culto estelar y el culto solar es más significativo que una simple anécdota histórica. También tiene consecuencias para la psicología del ser humano. No tenemos tiempo para elaborar en detalle, pero ciertos eruditos están descubriendo que este movimiento, este cambio entre el paradigma ecocéntrico metrifocal hacia el antropocéntrico hegemónico, cambió la forma en la que los seres humanos pensaban. Literalmente nos desplazamos de un tipo de cognición del hemisferio derecho hacia un modo cognitivo del hemisferio izquierdo. Nos volvimos más racionales, más agresivos y curiosos en nuestro pensamiento. Comenzamos a pensar en nosotros mismos como estando separados de la naturaleza. Tuvo un efecto psicopático en nuestra consciencia. Esto también ha de tomarse en consideración en este estudio. Eric Newman, en su libro La luna y la consciencia matriarcal, dice: la pasiva comparativa de la consciencia matriarcal no es debido a una incapacidad de acción, sino de una consciencia de sujeción a un proceso en el que puede hacer nada, pero solo puede dejar suceder. Es una posesión interna realizada y asimilada por la personalidad, pero no es fácil de tratar, ya que la experiencia interna tras esta es apenas capaz de una expresión verbal adecuada. Por esta razón, una simple y llana consciencia masculina encuentra el conocimiento de la consciencia matriarcal no verificable, deliberada y por excelencia mística. No es mística, es muy práctica, es la cosa más práctica en la Tierra, pero para la mente que ve objetivamente, aquello que aparenta ser pasivo, aquello que aparenta estar arraigado a ser en lugar de hacer, es considerado incomprensible. Porque toda esta mente codiciosa, esta nueva forma de pensar y enfocar en la vida y enfocar en la realidad de estar separado del orden natural, no puede entender el enfoque femenino. Si suprimes lo femenino en ti, quedas expuesto a ser controlado. D. Hollander, en su libro El tarot para principiantes, escribe: la suma sacerdotisa utiliza su sabiduría y entendimiento para ayudar a otros a encontrar su propio verdadero camino. El sumo sacerdote utiliza su poder para incrementar su propia autoridad sobre otros. Así que ahí lo tenéis, en pocas palabras, resume prácticamente toda la idea gnóstica. Los gnósticos no convirtieron a los pecadores, ellos despertaron cuando estuvieran listos. Cuando estés preparado despertarás de manera perfectamente natural.
No existía esta idea de que eres un pecador y que después de que te hayas matriculado, entonces estarás listo para ser convertido. Eso no tenía ningún valor en el mundo antiguo, y los gnósticos, quienes sobreviven hoy, siempre te hacen saber que el hombre es su propio sumo sacerdote y su propia sumo sacerdotisa, y por supuesto no necesitan una autoridad externa. Pero el lado yahwístico, los cultos saturniano y solar, tenían una agenda muy diferente. En Isaías 1, versículos 13 hasta el 18 pone: No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Quizás uno de los eruditos más grandes que el hombre ha llegado a conocer fue el egiptólogo escocés Gerald Massey. En sus volúmenes sobre el tema de la astroteología y el origen de todas las religiones dice: el retoque por los griegos, como aquel de los semitas, tendió a borrar las figuras o falsificar el significado de los mitos, y los hechos astronómicos son 1000 veces más importantes que todos los bonitos adornos de fantasía irresponsables. Quizás la peor perversión de los verdaderos mitos hecho por los griegos fue su tratamiento del dragón polar. Y esta es una declaración cargada con mucho significado, pero por ahora recordemos que el culto estelar y el culto lunar tenían como uno de sus grandes símbolos el dragón o la serpiente, y que una de las razones por la que después los animales y las criaturas se convirtieron en demoníacas también fue parte de este proceso de conversión. Ahora dijimos que había 7 cultos, 4 que eran muy poderosos, pero esto nos deja con al menos 3 otros. No tenemos tiempo para entrar en todos los cultos y su historia, solo podemos dar una visión global, pero en breve, los otros cultos eran el culto del volcán o el culto del fuego. Es un culto muy importante en el mundo antiguo. Cuando estudias los antiguos misterios, especialmente saliendo de África y el lejano Oriente, verás grandes reverencias a Vulcán y a Hefastes, el dios del fuego y el culto de la montaña, desde donde ha de adorarse y ha de estar entronado este dios del fuego. Luego tenemos un culto vagamente conocido como el culto de las setas, más específicamente es el culto de Dionisio. Y luego tenemos el culto de Venus, que implica el culto del éxtasis. Uno de los más importantes de los otros cultos, que los investigadores a menudo son conducidos a creer, y con razón, que este culto fue extremadamente poderoso en el antiguo mundo, el culto de Dioniso, o Dionisio, al que llamaban los griegos. Luego tenemos el culto de las setas, y la historia del culto de las setas fue sacada a la luz por uno de los traductores de los manuscritos del Mar Muerto, quien de hecho halló su muerte posiblemente por lo que descubrió. El gran erudito cristiano traductor y anticuario John Allegro, quien descubrió que había muchísima mención de este culto en los manuscritos del Mar Muerto y su significado en el mundo. Él descubrió que pequeñas tradiciones que tenemos, como el ponernos las pequeñas boinas en la cabeza como un sombrero, proviene del culto de las setas. Incluso en el antiguo mundo los turbantes se usaban mucho y muchos tipos de sombreros son para conmemorar esta poderosa religión teocrática del antiguo mundo. Hoy tenemos varios libros que tratan este tema, pero incluso el hecho de que las iglesias vienen con estos extraños domos encima proviene de un tiempo específico, de la adoración de la seta. Por supuesto, donde hay setas hay hierbas y especies, y donde hay hierbas hay herbología, y todo el estudio de la sanación y la homeopatía, que además de su forma positiva, también existe una forma negativa. Puede que os choque daros cuenta que el monopolio farmacéutico del día de hoy origina de este culto de la seta. Este culto de la seta y su entendimiento de farmacología y drogas para alterar la mente, tal como ha resaltado Jordan Maxwell y otros, que muchos de estos medicantes farmacéuticos del mundo moderno, mediante el simbolismo, te traicionarán.
Los descendientes de este culto de Dionisio son los controladores principales de los principios medios de comunicación modernos y del negocio moderno del rock and roll y de la industria musical en general. Permíteme aclarar lo que estoy diciendo aquí. El negocio musical o la industria musical y muchos de los medios, es decir, diseño de revistas y los grandes conglomerados de los medios del mundo, compañías de televisión y también empresas de cine, están estructuradas de forma jerárquica y están controladas desde arriba por un grupo elitista cuyo linaje de sangre es descendiente de un poderosísimo culto antiguo. Una vez entendamos esto, comenzaremos a estudiar este concepto en particular. Entenderemos lo que estamos viendo cuando vemos mucho del simbolismo e imágenes y los logos corporativos que emplean estos individuos. No es por casualidad que usan lo que hacen. Si has visto el programa de esta serie, el uso subversivo del simbolismo secreto, sabrás a qué me refiero con todo esto. Ahora, Dionisio, el culto de Dionisio, son expertos a elegir y mostrar ante nosotros ciertos iconos quienes encarnan, seamos o no conscientes de ello, los poderes del dios de Dionisio. Este culto es muy adepto a poder seleccionar ciertos individuos quienes personifican y permiten que les adoremos de la misma manera, y aquellos individuos nos ayudarán a despertar ciertos chakras. Aquellos individuos personificarán el exceso, el libertinaje sexual y la liberación, y les seguiremos. Este es un viejo culto procedente de los tiempos romanos, incluso antes. En el caso de Elvis Presley, por ejemplo, si estudiamos su fecha de nacimiento astrológicamente, incluso si quieres más pruebas, echa un vistazo a sus autobiografías y biografías que hay sobre el rey del rock and roll, el rey solar. Descubrirás la cantidad de control de las sociedades secretas que estaban siendo utilizado en la vida de este hombre sin saberlo. Pero desde luego no es el único ejemplo y desafortunadamente también hemos de entender que el culto de Dionisio quiere sacrificar el rey solar. Los sacrificios son un aspecto muy importante para todos los rituales y todas las antiguas religiones. Todas las religiones del antiguo mundo, incluida la religión cristiana, incluyen el principio del sacrificio. El sol asciende por la mañana en el horizonte, asciende hasta su cúspide, y luego desciende al inframundo, donde ha de enfrentarse a las sombras que ha heredado mientras estaba flamante. Cuanto más fuerte sea la luz que brilla, más profunda y oscura la sombra que emite. Y en este gran ciclo, que fue entendido por estos grandes cultos, el sol ha de entrar en el inframundo para enfrentarse a sus propios demonios, quienes atraviesan el inframundo. Estos son todos principios ocultos, y por lo tanto también significa que el rey sol podría ser sacrificado. Si estudiamos las fechas de muchos de los asesinatos de este mundo y entramos en toda esta teoría, descubriremos una increíble historia que se despliega ante nosotros. Es muy importante para nosotros ser capaces de descodificar la simbología de ciertas bandas, ciertos grupos y ciertos carteles que los medios publicitarios utilizan. Este es todo un tema por sí solo y por supuesto entraremos en ello en otro programa, pero es seguro decir que hay un origen para el simbolismo y las palabras, los títulos y su significado. Y el culto de Dionisio, quien está tras el Instituto Mundial Psicodélico, que fue creado en el 1965 por Michael Hollingshead, quien también era un asociado de Timothy Leary y Aldous Huxley, a uno le puede interesar leer el libro El hechicero lleno de secretos, que es una biografía de la banda de Pink Floyd, y cómo esta banda tuvo que resistir este tipo de toma de control, pero que fueron abordados, y muchas de estas bandas son embargadas y retiradas o abordadas después del momento de su creación, o algunas bandas o figuras dentro de la industria musical son promocionadas desde el primer día. Son literalmente creadas bajo linaje de sangre a familias no oficiales de estos cultos, y son sacadas al escenario mundial por una razón. Muchos de los iconos del pop nacen de la élite, pero son criados en familias extraoficiales,
y luego cuando llega el momento son anunciados y son expuestos ante el mundo mediante los medios. A nosotros se nos vende la historia de el vecino que ha pasado de la pobreza a la riqueza, a la fama. Sin embargo, muchos tienen enlaces de sangre de dinastía de la realeza. Algunos lo saben, otros no. Así que algunos de aquellos que están conectados mediante linaje de sangre a las familias de estas dinastías de la realeza o de aquellos antiguos cultos, puede que sean conscientes de ello, pero otros no, depende del individuo. Y con esto no estoy diciendo que toda y cada una de las figuras es miembro de este culto. Por supuesto, todo este tema es un tanto problemático para poder discernir. Es un estudio como cualquier otro donde uno ha de decodificar. Y para decodificarlo has de estar familiarizado con los cultos y cómo estos operan, para reconocer cuáles son sus palabras código, sus frases gancho y su simbología. Te dirán quién son, pero has de poder decodificar el simbolismo. ¿Por qué el primer vídeo de Madonna se hizo en Venecia? ¿Por qué hay tantos vídeos musicales que son grabados en Venecia? ¿Por qué lleva el crucifijo? ¿Qué significa alguna de sus letras? Uno de los cultos importantes de los otros cultos era el culto de Venus. Los antiguos cultos adoraban mucho a Venus. Los nombres de lugares como Venecia, Viena, ciertas ciudades del mundo de hecho han sido nombradas tras Venus. Sobre la proa de los viejos barcos de navegación del antiguo mundo, los grandes navegadores de las altas mares solían tener la Stella Maris, o la cabeza de la mujer en la proa. Tenían la figura de la mujer, porque los navegadores adoraban las estrellas y pensaban en Venus como su estrella guía. Y siempre se referían a los barcos como ella, género femenino. También están construidos de una forma de la Vesica Piscis, que está relacionada con lo femenino. El flujo de las aguas también representa lo femenino, y hay mucho simbolismo envuelto en los barcos y la navegación. Y la deidad tutelar que todos los hombres de la mar del antiguo mundo adoraban era la estrella Venus. Y hay un culto de Venus que está operando hoy en el mundo. Las películas de James Bond, por ejemplo, tal como mencioné en La Atlántida, visita alienígena y manipulación genética, el 007 procede de la dinastía Tutor. No solo es un trabajo de ficción. De hecho, en las películas de James Bond, uno de los motivos más importantes es el uso de las palabras claves como am y Q. Y te darás cuenta que cuando el protagonista, la figura de James Bond, entra a recibir sus órdenes, él muy específicamente viene de una sala y entra en una pequeña cámara donde hay una mujer tras un escritorio. Y luego, desde esa pequeña cámara, entra en una cámara más grande a través de una puerta o un pasaje secreto que conduce a una cámara aún mayor donde se encuentra un hombre tras la puerta. Esta es una réplica del interior de la Gran Pirámide. La pirámide, claro, es sagrada para los masones y los Illuminati. Estas películas contienen un mensaje secreto, código secreto, que se nos están entregando para replicar algo del antiguo mundo, de lo cual nosotros no estamos educados para poder ver. Pero hay una metodología involucrada en esta serie de películas y en muchas otras. Muchas de las revistas pornográficas contienen simbolismo que muestra su origen, relacionado con el culto de Venus. Este tiene un increíble favoritismo hacia la rubia, desde los principios de Hollywood hasta el día de hoy, el culto del rubio. Y para aquellos quienes han hecho los deberes respecto a este fascinante tema, entenderán que tanto el culto de Venus como el culto de Dionisio están involucrados no solo en la diseminación de la pornografía, sino también están muy involucrados en el tráfico de esclavos, el tráfico del opio, el abuso mediante rituales satánicos, la prostitución de menores y demás. Esto está lentamente saliendo a la luz, pero esta es una antigua historia cuyo origen se remonta a muchos miles de años. También es muy importante darse cuenta que nada de esto está encubierto. Estos individuos siempre colocarán los símbolos delante de ti, si sabes cómo rastrearlos. Incluso se hacen ciertas películas para revelar la agenda y para hacerte saber quién está creando qué y quién está haciendo qué. Películas como El ojo del demonio
y La Puerta Verde y Los ojos bien cerrados y muchas otras películas de diferentes géneros contienen motivos que, si sabes descodificar, son muy significativos. Y el patrocinio, estos individuos de los que hablamos en muchos de estos cultos también son patrocinados, tienen que tener financiación, tienen que tener una agenda. Y una de las dinastías más poderosas que constituyen estos cultos y también patrocinan estos cultos son los llamados los venecianos, procedentes de Italia. Los venecianos fueron originalmente los fenicios y adoradores de Venus, y en Atlántida, visita alienígena y manipulación genética, mostramos la ascendencia de los fenicios y cómo regresan a los tiempos prediluviano, incluso al tiempo de la Atlántida y de las altas culturas del antiguo mundo. Pero los fenicios se convierten en los venecianos de Italia, los Longi y los Guelfs. Son familias muy ricas cuyos descendientes aún están ocupando el mundo hoy en día. Pero claro, los venecianos, tras su conflicto contra los poderes de la Iglesia Católica Romana, se trasladaron de Venecia y se colocaron en Holanda y finalmente llegaron a Inglaterra. Tras su traslado a Holanda, los negros venecianos, este es el nombre que usan, crearon el Gran Banco de Ámsterdam, la bisagra financiera del siglo XVII y la empresa holandesa India del Este. También controlan muchas de las finanzas de las dinastías reales, como los Stuarts. Son los promotores de Martin Luther, el protestantismo, los jesuitas, el Club de Roma, los posteriores masones y la mayoría del resto de las sociedades secretas. Mediante la Casa de Hanover, esta es la Casa Naranja, llegaron a Inglaterra y han sido el poder dominante desde William III, el Naranja. Este es William III, el Naranja, conocido en Irlanda como el Rey Billy, el destructor de las dinastías de Stuart, y después de él llegó George Ludwig I, de la Casa de Hanover. Pero la Casa de Hanover origina de la línea veneciana, a través de los Habsburgos, todo el camino de regreso a Venecia y más allá. La reina Victoria, en su momento, era la cabeza de los Guelfs negros, llamados negros porque lo que hacían era muy negro, literalmente la reina, la emperatriz del mundo. Y la familia Windsor de hoy en día, la familia real moderna gobernando desde Inglaterra, los Windsor es un nombre que fue confeccionado para ellos para el día de hoy, principalmente porque el rey George, el padre de la reina de Inglaterra, apenas podía hablar una palabra en inglés. Y sin embargo, aquí están declarando guerra contra Alemania, y su familia alemana está gobernando desde Inglaterra. Así que como parte de la propaganda, el nombre Windsor fue confeccionado para ellos, pero date cuenta que su nombre, de hecho, es Saxe-Coburg o Battensburg, posteriormente convertido en Mountbatten, Bowes-Lyon y Guelph. Guelph siendo el nombre más importante. Si estás por estudiar esto, toma buena nota del nombre Guelph. Esa es la conexión de regreso a Venecia. Hay dos grandes estudiantes junto con Jordan Maxwell. Uno es el hombre de Estado de América, Lyndon LaRouche, quien ha hecho un gran trabajo con esto en su libro Dope Incorporated. También los trabajos del Dr. John Coleman, quien escribió El Comité de los 300, Diplomacia por Engaño y también Un Orden Mundial. El Dr. John Coleman es una persona interna quien ha revelado los orígenes de estos cultos. Si regresamos al simbolismo del culto estelar, encontraremos que estos eran los magos originales, los arquitectos originales, los astrólogos originales, los navegadores originales. En mi trabajo sobre este tema he señalado muchas veces que estos son los originarios de la geometría superior, de toda gran obra arquitectónica, de los monumentos, de las estructuras, como los templos del mundo. También son los creadores de nuestras artes de adivinación principalmente, también de muchos de los cuentos populares y cuentos de hadas.
También la idea de enseñar grandes misterios usando parábolas y alegorías es parte de su legado. Hay quienes observan su rebaño de noche. En la Biblia oímos este término de observar el rebaño de noche, pues los pastores quienes observan su rebaño de noche no son otros que los magos o los astrólogos quienes observan su rebaño de noche, el rebaño celestial, las estrellas. En el tarot, la primera carta del tarot muestra a un mago. Es una reversión del culto estelar. Aquel pequeño símbolo que encuentras encima de la cabeza del mago, y también puedes encontrar en la carta número 8, representa el zodíaco. Se llama el Lemniscate. En la tradición celta, uno de los precursores a Merlín se llamaba Amergón, y él dice: ¿Quién sino yo conoce las edades de la luna, el lugar de descanso del sol? De nuevo, claramente demostrando que era un culto estelar. El símbolo primario del culto estelar, como mencioné antes, era la serpiente, que vemos que la llevan los faraones. A menudo se llama Uraeus o Agothodaimon. Agothodaimon, que significa la serpiente con alas o el ángel guardián, es de donde obtenemos las palabras Espíritu Santo, de Agothodaimon. Y por supuesto, el antiguo antagonismo de la hegemonía cristiana de la serpiente maligna. Claro, el dios solar tiene que venir a derrotar el dragón o la serpiente. ¿De dónde proceden estos motivos? ¿Alguna vez te has parado a pensar de qué va todo esto? ¿De dónde procede este simbolismo y todos los símbolos y motivos que tenemos? ¿De qué se trata esto de matar a un dragón? Pues de nuevo, es propaganda desde el púlpito. El culto suplantando a otro, un culto tomando el poder de otro culto, apropiándose de la sabiduría, las tecnologías y las metodologías del culto anterior. Tenemos los antiguos rivales, incluso en Egipto, en los últimos días de Egipto. El viejo rey estelar, Set, se convierte en el antagonista del posterior rey Sol, Horus. Con el fin de mostrarte el conflicto, dicen que son gemelos, todos nacidos en la misma familia, pero son antagonistas. Hemos de leer entre líneas y ver lo que está sucediendo aquí. En la mitología irlandesa oímos hablar de San Patricio, que va a la alta montaña y luego cuando desciende dice: «He echado afuera las serpientes de la tierra». Por supuesto, la referencia aquí, como claramente hemos demostrado en la Atlántida, visita alienígena y manipulación genética, es de nuevo que la serpiente no es una serpiente física. Esta es otra pieza propagandística. San Patricio representa el culto solar, quien viene a tomar el control, y las serpientes, siendo las razas celtas anteriores, quienes adoraban las estrellas, la tierra y las aguas, ahora son historia. Han sido suprimidas, por eso se las ha echado afuera, se las ha expulsado. La raza serpentina ha sido expulsada. Pero la Biblia hace mención a las serpientes y la sabiduría de las serpientes, cuando Jesús protesta a sus propios discípulos y les dice: «Sed tan sabios como las serpientes». Sí, eso es. Sed tan sabios como las serpientes. ¿Qué serpientes? Pues está refiriéndose al hecho de que si tan solo fueseis tan sabios como aquellos grandes astrólogos, navegadores y geomantes de antaño, la raza serpentina, si tan solo vosotros 12 fueseis tan sabios como aquellos, estaría contento. Porque el Cristo es consciente del poder y la sabiduría del culto estelar, los magos originales. En la Irlanda celta tenemos tremendo énfasis en el motivo de la serpiente, incluso en la era cristiana. En muchas banderas aún vemos al dragón del culto estelar siendo conmemorado. Son todas reversiones. En Tara, la misma ciudad capital Tara, el gaélico significa la colina de las serpientes. Tara proviene de la palabra Drumcain, porque los reyes eran la raza de la serpiente y se sentaban en la colina de las serpientes. Encontramos que hay una tribu judaica llamada Nashon, de la cual el rey David era miembro, pero descubrimos que esta palabra significa serpiente. La palabra Nashon significa serpiente, y de aquí nos llega la palabra moderna nación, que significa serpiente. Así que recuerda esto cuando oyes a alguien decir
La gran nación declara. Entiende que esa es una palabra que tiene un origen muy antiguo, miles de años de antigüedad, regresando a los nation original. De los primeros tiempos de Akkadian, Babilonia, Sumeria, vemos la serpiente y los dioses serpiente. En Egipto encontramos la serpiente con alas. En Grecia encontramos que Pitágoras, el guardián de los misterios, uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, pues descubrimos que la palabra Pitágoras significa yo soy la pitón, yo soy la serpiente. Elena Blavatsky, en su libro Isis al descubierto, dice: Pitágoras nunca permitió a sus neófitos verle durante los años de periodo de prueba, pero los instruía desde detrás de una cortina en su cueva. Tenemos un régimen escocés conocido como los dragones. También tenemos la corte del dragón, del Plantagenet. Estas piedras, estos antiguos megalitos, se conocen de manera coloquial y localmente como los dientes del dragón, porque era entendido por los lugareños que fueron construidos por el culto de las serpientes. En los Estados Unidos, el montículo de Ohio retrata la misma alusión, que los antiguos eran un culto estelar quienes adoraban las constelaciones y quienes eran responsables por los grandes movimientos de tierra. La serpiente de Avebury, prácticamente 13 kilómetros de larga. En la cristiandad a menudo oímos hablar del querubín y el serafín. De lo que no oímos hablar es del significado de aquellas dos palabras. Si las decodificas y regresas a una antigua concordancia y miras las palabras querubín y serafín, encontrarás que significan serpiente de fuego o serpiente ardiente. Así que los ángeles son serpientes y muchas palabras. De nuevo, la mitología es un tema fascinante. Descubrimos que la palabra más antigua para la serpiente es Caín o Canaan. Así que la tierra de Canaan, Canaán, eso es, la tierra de los acadianos, la tierra donde todo empezó. La tierra sagrada, antes de que llegaran los hebreos, se conocía como la tierra de Canaan o los canaanitas, Canaanites. Los Canaanites, quienes fueron asesinados y suprimidos, porque claro, los malvados, quienes adoran a los falsos ídolos. Pues no, solo es el culto de la serpiente, que les ha llegado el momento de ser asesinados y masacrados porque ha llegado el culto del sol, o el culto saturniano. Y la palabra con, o C-O-N-N, pregunta a cualquier persona judía qué significa la palabra con, y te dirán que significa sacerdote serpentino. La palabra Khan, K-H-A-N, o en el lejano oriente tenemos la palabra Chan, C-H-A-N, que significa serpiente. En el Medio Oriente tenemos la palabra Khan, K-H-A-N, que tal como nosotros diríamos señor, es un título de un varón. La palabra Khan hace referencia a la serpiente. En Irlanda tenemos los nombres Kieran, o el de mujer Karen, y Carn, la palabra para la muerte, que de hecho realmente significa la serpiente. Así que en Egipto, cada vez que veas un dios con las estrellas sobre su cabeza, o la cabeza vestida de estrellas, date cuenta de lo que se está mencionando aquí. Este es un miembro del culto estelar. Están insinuando que hay un culto de poder y dioses quienes han de ser adorados. No necesitamos buscar muy lejos para ver este motivo. La estatua de la libertad es el icono del culto estelar, que se remonta a Seshat, la vieja diosa egipcia, y se mostraba exactamente así, con los 7 rayos en su corona. El tema de la astrología nos llega del culto estelar. Ellos fueron los que nos trajeron el estudio de la astronomía y la astrología, quienes entendieron que el Sol asciende en el equinoccio de primavera, alcanza su posición más alta en el solsticio de verano y luego cae hacia el invierno en el equinoccio de otoño. Y ese arco en particular era venerado, se llamaba el Arco del Norte, y para conmemorarlo, ya que el culto estelar eran grandes constructores, construían arcos en todas las ciudades del mundo,
Incluso hoy en día, cuando creamos o construimos un arco o una bóveda, procede de la conmemoración de un motivo astrológico, el arco del norte, el sol que pasa por el zodíaco. Por eso en el medio de los arcos encontramos la piedra clave, que normalmente contiene una fecha, porque la fecha tiene que ver con los grados zodiacales por donde pasa el sol. Y la principal deidad del culto estelar, o una de las deidades más antiguas, era Nut, la Madre Celestial, la diosa del cielo nocturno, la Madonna primordial, Nuit. Estaban fijados en esta idea de la Tierra siendo el padre terrestre, el rey rojo que vemos en el ajedrez y la madre estelar o la reina blanca. Tenemos a Guinevere y a Arthur, que Guinevere literalmente significa reina blanca. Eso es lo único que significa, y es una referencia a Isis o Isis. Isis es una referencia a la luna, la reina blanca, allá arriba en los cielos. Y el rey rojo es, pues, ¿quién va a ser? El sol. Así que los tronos fueron colocados uno al lado del otro, rojo y blanco, el masculino y lo femenino, Leo y Cáncer. Estaban fijados en la idea de traer el cielo a la tierra. No veían una separación entre lo terrestre y lo celestial. Y por lo tanto, cuando construían sus monumentos, castillos, templos, universidades, ciudades, era absolutamente fundamental que ese edificio no comenzase a edificarse sin honrar a las estrellas, y luego incluso codificar en las mismas estructuras algunos de los símbolos de las estrellas. Es por lo que si vas al Arco del Triunfo, o vas a ver la mayoría de las universidades del mundo, y las estudias, de hecho te paras a ver las paredes y las vidrieras, y los suelos y los mosaicos de incluso edificios relativamente modernos, sin mencionar los diseños de las ciudades, encontrarás estrellas y emblemas de los cielos. Esta es una vieja práctica. Sabemos solo con ver y estudiar a los antiguos que estaban fascinados con las estrellas y el cielo. Estaban fascinados con la geometría y la medición de la Tierra y la medición de las estrellas. De hecho, la palabra geometría significa eso, la medición de la diosa Gaia, o la Tierra. Entonces entendieron que para honrar a sus dioses deben prestar atención a ellos, que hay movimientos en los cielos, que hay formas de comunicaciones matemáticas, y que uno no era un auténtico discípulo de su Dios, a no ser que prestase atención a los matices y las sutilezas que estaban ocurriendo a su alrededor en los cielos. De aquí nace la astrología. Demeter, el dios griego, literalmente significa la misma cosa, la tierra, metir la tierra. De aquí obtenemos palabras como materia, matriz, madre, matemáticas, matrimonio, todas procedentes de la palabra Maat, quien era la más antigua de las diosas, la diosa del equilibrio y la diosa de la medición de los egipcios. Como dije, los masones y las sociedades secretas guardan estos misterios. El mismísimo símbolo masónico es un mero simulacro del símbolo del compás y la escuadra, que es una versión geométrica de Nuz y Geb, el dios de la tierra Geb, copulando o fusionado con la diosa celeste Nuz. La masonería origina del culto estelar, son los presentes guardianes del culto estelar. La filosofía del culto estelar puede ser resumida de manera muy simple. Ninguna diferencia entre energía psíquica y energía física. Incomprensible. Sí, sabían lo que era el 2. Si colocas dos piedras, entendían que había dos cosas ahí, pero no tenían entendimiento de lo que entendemos por dualidad. No había ninguna palabra para la dualidad, solo había una cosa que se podía estudiar. No había ninguna separación entre el macrocosmos y el microcosmos, todo estaba unificado. Intentaron mostrarnos esto con la manera en la que vivían, intentaron conmemorarlo con la construcción de Stonehenge y luego las aldeas que eran circulares. Por supuesto, todos sabemos de la intensa geometría y el detalle contenido en estos monumentos y ruinas ciclopeas. Este es un estudio completo por sí mismo.
Pero incluso de nuevo, en el contexto moderno, ciudades basadas en el zodíaco. Aquí está el centro de París radiando por las 12 calles, y París no es el único ejemplo. Aunque tengamos el culto solar, intentando en etapas posteriores, digamos el culto solar en sus edificios, están presentando o están apropiando o prestando de los estándares geométricos y las habilidades del culto anterior. Sí, tenemos esas habilidades hoy en día, pero ¿de dónde proceden? Las 7 maravillas del mundo, y muchas más además de estas, originan de un culto en concreto, de los antiguos tiempos, no solo centrados en Egipto. Toda cultura, incluida la vikinga y la celta y la maya, incluso en África, tenemos representaciones estelares del culto estelar. Cuando oímos el simple término City Hall, Palacio Municipal, ¿nos damos cuenta que esto proviene de algún lugar? La palabra ciudad, city, proviene de cites, que en latín es el nombre de la vagina o la apertura femenina, y la palabra hall, sala, es una derivación del falo latín, que es el miembro masculino, el fálico. Así que City Hall, el palacio municipal o ayuntamiento, es la unión de lo femenino y lo masculino. Recuerda que hemos estado hablando de la relación de lo terrestre con lo celeste. Estas ciudades eran diseñadas en forma de círculo y luego tenían un obelisco en el centro, o una fuente en el centro, o una torre con un reloj, para transmitir acontecimientos celestiales y simbolismo a la tierra, y en el Palacio Municipal, que era el centro de toda sociedad cívica, se llamaba el Cites y el Hall, la unión de lo masculino con lo femenino, City Hall. Jerusalén se encuentra en el centro de todos los mapas medievales. El lugar más sagrado es esta sagrada ciudad, y fue supuestamente el lugar donde se enterró a Jesús, la iglesia del Sagrado Sepulcro. Una vez más, todo lugar sagrado, sean del antiguo mundo o del nuevo, encarnan ciertos motivos. He de enfatizar que esto no es algo del pasado antiguo. Las ciudades del mundo moderno también son construidas de esta manera. En Irlanda tenemos el sitio del templo más antiguo, miles de años antes que la pirámide. Tenemos un lugar en Irlanda llamado Newgrange y está situado en el río Boan. Boan era la diosa de la vaca y el río Boan era su río. Así que tenemos de nuevo la idea de la hembra cerca del río donde se encuentra una de las más ancianas tumbas. Por lo que es tan extraordinario de esta tumba es su geometría. Fue construida y formada por el culto estelar. Es un completo enigma. Fue construida sin cemento, pero lo que es más asombroso es que durante el 21, 22 y 23 de diciembre, siendo los días del solsticio de invierno en el hemisferio norte, el sol sale del horizonte y luego sucede algo como sacado de las películas de Indiana Jones. La luz del sol se arrastra por su interior y toca una pequeña ventana colocada encima de la puerta de esta inmensa tumba, donde tiene un pequeño portal o una ventana a 2 metros de altura, y el sol o un rayo de luz pasará por esta ventana y luego entrará en la cámara interna y golpeará la pared posterior. Muchos eruditos han ido a observar y comprobar este fenómeno, y a pesar de que los cielos se han desplazado desde hace muchos miles de años, este evento continúa tomando lugar misteriosamente. No pueden entenderlo. ¿Cómo fue diseñada esta construcción? La luz se adentra en la cámara interna durante estos 3 días, y durante esa misma noche, las noches del solsticio, la luz de la luna hará exactamente la misma cosa. Y este no es el único ejemplo de esto. Hay muchas tumbas en Irlanda y en países celtas donde este fenómeno tiene lugar. O puede que lo hagan de otra manera, quizás con la torre fálica, representando el fálico masculino en el montículo de la colina. No nos olvidemos que en la cristiandad tenemos el Monte de los Olivos. También tenemos el sermón en el monte. Vale, pues tenemos el dios solar, o el dios del sol masculino, el masculino epifálico, allí de pie, dando un sermón. Pues no olvidemos dónde lo está haciendo. ¿No entendemos que el paganismo está involucrado aquí? No está dando el sermón desde el trono, o el sermón desde el centro de la ciudad, o el sermón encima de un castillo, o el sermón montado a caballo. Es el sermón en el monte.